Hola, soy Guillermo Marín de Educayot AC. Estimados amigos, quisiera hoy comentar uno de los elementos culturales más importantes de nuestra civilización ancestral, que desde hace 10.000 años está viva, vigente y presente en lo que somos y en lo que hacemos, aunque no nos demos cuenta. Pero somos producto de una civilización que se fue desarrollando a partir del año 8000 a.C. a nuestros días. Son más de 10.000 años de civilización. Sin embargo, a diferencia de, por ejemplo, los ciudadanos de China o los ciudadanos de la India, que ellos son coetáneos con nosotros, son más o menos de la misma época nuestras civilizaciones, y ellos tienen una clara conciencia, los ciudadanos de común, los ciudadanos de a pie, tienen una clara conciencia de su memoria histórica y su identidad cultural ancestral. Es lo que los hace ser lo que son. En cambio, en México, hace 5 siglos nos invadieron los europeos de la península y 3 siglos duró esa invasión, esa ocupación, en la cual los españoles solamente venían a hacerse de riquezas y con el sueño de regresarse a gozarlas a Europa. Ellos no se pusieron como proyecto la aniquilación de los pueblos ancestrales. Por el contrario, ellos necesitaban de esos pueblos para hacerse ricos. Entonces, sí hubo injusticias y todo eso, pero el objetivo no era un objetivo tan, obscuro como la de eliminar, desaparecer a los pueblos. Cosa diferente sucedió a partir del río Bravo para arriba, ¿no? Donde los anglosajones sí tenían como objetivo fundamental el exterminio de los pueblos ancestrales. Y como dato curioso, les puedo decir que del río Bravo a Canadá hay más pueblos y lenguas ancestrales que del río Bravo a la Tierra del Fuego. De modo que cuando usamos otro concepto colonizador de Latinoamérica, pues es una forma también de excluir a nuestros hermanos del norte del Anáhuac, ¿no? Bueno, pues la historia que queremos comentar con ustedes es una parte de la historia que ha sido brutalmente retorcida, deformada, hecha al bien del invasor, ¿no? Y una de esas estrategias de dominación ha sido el gobierno criollo de 1824 a nuestros días, cuando un puñado de españoles nacidos en España y un puñado de españoles nacidos en el Anáhuac, pues lucharon durante 11 años. Básicamente los criollos querían quitarles el poder a los gachupines, que en el sistema de castas estaban en segundo lugar. A pesar de que los criollos eran de padre y de madre española, ya eran de segunda por haber nacido acá y nunca llegarían a ningún puesto de alto nivel, ni en la iglesia, ni en la administración pública, ni en el ejército, y desde luego el comercio. Entonces, después de 300 años de injusticia, entre comillas, los criollos traicionaron a los gachupines y con el grito de Dolores comienza una rebelión. Hidalgo, muy consciente de sus capacidades, porque manejaba varias lenguas indígenas, les prometió a los anahuacas que si ganaban su guerra contra los gachupines, se les iba a devolver sus tierras y sus privilegios, etc. Cosa que nunca ha sucedido. Desde esa época hasta nuestros días no se ha hecho nada verdadero y profundo en cuanto a los pueblos herederos del Anáhuac. Pero lo cierto es que ellos van a crear su mito histórico. Dice Guillermo Bonfil Batalla que ellos son el México imaginario. Y dice que no es imaginario porque no exista, sino porque nunca ha tomado en cuenta al México profundo, el cual tiene nuestro rostro y nuestro corazón. Es aquí donde nace la llamada ideología criolla, que nosotros manejamos mucho ese concepto, pero que indiscutiblemente no nos referimos a personas que vienen a vivir aquí, extranjeros que vengan a vivir al Anáhuac. No es una cuestión de cultura o pertenecer a otro pueblo, no. La ideología criolla es una forma de ver y entender el mundo para explotar y depredar
y hacerse ricos, ¿no? Esa es una ideología que lo mismo la tienen extranjeros que llegan a vecindarse, que también gente aún en las propias comunidades llamadas malamente indígenas, porque son anahuacas. Pues sí existe también este tipo de ideología, esta forma de ver y entender el mundo. Por eso se dice pues en la voz popular que los que son terribles son los caciques, porque ellos, los caciques, tienen una ideología criolla y pueden hablar su lengua y vestir su tradición y hacer sus costumbres, pero la forma de interpretar el mundo y la vida es lo que los hace criollos, a los blancos y a los morenitos. Bueno, pues entonces, desde esta perspectiva necesitamos entender cómo se estructura o cómo se intenta estructurar el Estado neocolonial criollo. Como los criollos se representan por tres grandes vicios. El primero es que los criollos son ineptos, totalmente ineptos, no son capaces de crear nada. En segundo lugar, los criollos son ladrones, son corruptos. Y en tercer lugar, los criollos se han caracterizado por ser traidores. La traición para los criollos es su base de movimiento, se traicionan a sí mismos. Bueno, pues el caso está en que la ideología criolla, copiando a Europa, quiere usar a la cultura mexica de 196 años de historia, desde que fundan Tenochtitlan a que la destruyen. Eso para ellos es la base, el cimiento de, entre comillas, su origen prehispánico, sin tomar en cuenta los 69 pueblos ancestrales. Para ellos, para el Estado mexicano, solamente existen los mexicas o aztecas. Entonces, para la ideología criolla, el México que ellos han creado tiene su origen en la cultura, entre comillas, ancestral, cosa que no es cierto, de los mexicas, mal llamados aztecas. Y ellos ponen como base estructural de lo que va a ser el virreinato y más adelante el país, que pues tiene un origen sí ciertamente indígena, y que los aztecas pues eran los amos y señores de todo lo que hoy llamamos México y los creadores de toda la sabiduría milenaria que surgió con los teotihuacanos, que es producto de ellos, y haciendo un parecido con la cultura grecolatina para los occidentales, para Hegel en especial, que pone el inicio de la humanidad, según él, en Europa, ¿no? En los griegos, en los romanos, lo cual no es cierto también, ¿no? Pero bueno, ellos usaron esa estrategia misma que es copiada por los criollos nuestros y usan entonces el legado de los mexicas, que los mexicas, ustedes saben, llegaron al final de las tierras del norte y tomaron la sabiduría de la Toltecayot. A sus jóvenes los mandaban al Calmecac de Cholula, a los que iban a ser gobernantes, para que se educaran en torno a la Toltecayot. Lo que sucede entonces es que el poder criollo actual quiere justificar su presencia, su explotación, la quiere también camuflajear, y de eso vamos a hablar. ¿Por qué necesita el Estado neocolonial criollo necesita una base histórica? Bueno, porque si no la tiene, no es. Y entonces México, igual que Estados Unidos, son creaciones ficticias, porque no son base de un proceso humano de desarrollo y de plenitud armónica. Perdón, Estados Unidos es creado por los banqueros, los de Europa, porque necesitan un lugar libre de cualquier sojuzgamiento de la iglesia o de las personas ricas, ¿no? Entonces ellos crean una serie de mitos en los cuales se justifica su presencia aquí como salvadores, y también justifica todo lo que hicieron sus antepasados en la invasión
y conquista permanente hasta la fecha, que siguen haciendo los extranjeros de nuestros pueblos y de nuestros recursos naturales ancestrales. El problema sigue latente, no se ha resuelto. Y es algo que molesta mucho a la gente cuando nosotros tratamos este tema, porque ellos se creen la pildorita esa que les dieron en la primaria de historia oficial, pero se la tragaron sin darse cuenta. Ahora, ellos en ese discurso ponen a los aztecas como el pueblo que tenía el poder antes de la llegada de los españoles. Totalmente falso. Por el contrario, eran el pueblo que había transgredido el pensamiento tolteca, la Toltecayotl, y habían creado la Mexicayotl, que si bien tienen los conocimientos básicos de la Toltecayotl, ellos quitan a Quetzalcóatl, lo bajan de nivel. Quetzalcóatl no es un dios, como todos nuestros abuelos no tenían dioses. Quetzalcóatl es el símbolo del equilibrio entre el Quetzal, que es el espíritu, y el Cóatl, que es la materia. Entonces la dualidad Tlaloc, Ejecatl, que se ve, por ejemplo, en el Templo Mayor mexica, arriba hay dos adoratorios. Uno referente a Tlaloc, como símbolo de la vida material, porque el agua es uno de los elementos más increíbles y bellísimos y profundos, no solamente en la Tierra, en el universo. Han de saber que el agua no es oriunda de la Tierra. Es un tema interesante para explorar, perdón, pero el agua no es que fuera un dios. El agua es un símbolo filosófico, porque donde hay agua hay vida. Y el segundo arquetipo importante para entender la cosmovisión tolteca es el viento. Y por eso Ejecatl-Quetzalcóatl es el soplo divino que le da conciencia a la materia. Es decir, Tlaloc le da principio de ser al mundo material y Quetzalcóatl al mundo espiritual. Porque es una cosa muy clara. El espíritu necesita de la materia para ser, y la materia necesita al espíritu para trascender. Entonces es una dualidad muy importante de la Toltecayotl. Bien, pues los mexicas bajan de la dualidad a Quetzalcóatl, símbolo, entre otras cosas, de la educación, y ponen a Huitzilopochtli, que es un numen tutelar que los mexicas traen del norte. No pertenece, Huitzilopochtli no pertenece a la filosofía ancestral tolteca. Y Huitzilopochtli va a representar la voluntad de poder, el mundo material, la guerra y el comercio. Y ese es el gran giro que le da Tlacael, el que fue el ideólogo de esta situación, un Cihuacóatl que trabajó con 3 tlatoanis. Entonces, bueno, la idea de crear una realidad histórica en la que se justifique. Y después llegan los españoles y destruyen ese concepto e imponen una visión de modernidad. Es algo muy interesante, fíjense. En 1519 inicia la modernidad en estas tierras de la náhuatl. Y aquí no hay más de dos. O se es moderno y progresista, o se es tradicional y pobre. Y aquí es donde hemos bailado estos 200 años que hemos estado gobernados por criollos. Los criollos, insisto, son ineptos, y por eso este maravilloso territorio llamado Anáhuac no ha podido florecer, porque los criollos son peor que el caballo de Atila. Dicen que el caballo de Atila, donde sus pezuñas tocaban, no volvía a crecer la hierba. Y estos son peor que el caballo de Atila, los criollos, porque donde ven vida, donde ven hierba, van y la pisan para secar, ¿no? Por eso este país es un país de unos cuantos ricos y muchísimos pobres, ¿no? Eso es lo que están haciendo. No hay un reparto de la riqueza de manera equitativa, ¿no? El que nace pobre en este país morirá pobre, eso está súper comprobado.
Y los que logran salir de esa pobreza dejan de ser indígenas, dejan de ser nahuacas, o son empresarios, o son comerciantes, o son políticos sobre todo, que se desprenden de su civilización madre y pretenden ser como sus colonizadores, y por eso a ellos se les etiqueta con el concepto de colonizado, colonizador. Bien, pues entonces necesitamos entender que la visión que se ha creado de los mexicas, o malamente llamados aztecas, pues es una visión que ha sido creada y recreada a conveniencia, tanto de, en este caso, Hernán Cortés, que es una persona que sale prófuga de la ley de Cuba, hay una orden de detención y por eso sale 15 días antes, y de las fuentes históricas como Sagún y todas estas personas que escribieron para justificarse, o escribieron para reforzarse, o escribieron para prevenir, como justamente en el prólogo de su gran obra Sagún dice que la ha hecho para que los siguientes misioneros no fueran engañados por los herejes descubiertos. Entonces ya ahí desde el principio está totalmente parcial, lleno de conjeturas maliciosas. Entonces la historia oficial, cuando estamos hablando de las fuentes históricas, están muy prejuiciadas. Son textos verdaderamente cínicos, mentirosos y tergiversadores de la realidad. Los criollos justifican los 500 años de invasión, de ocupación, de explotación, de depredación, como pues a pocos pueblos les ha tocado. Nosotros fuimos los primeros, y el problema no es lo que sucedió, el problema es lo que se sigue sucediendo, lo que nos está pasando. Antes llegaban en galeones y con cañones, hoy llegan en aviones y con maletas llenas de euros y de dólares. Y los efectos son peor, son más terribles. Un ejemplo, en los 300 años de colonia española, supuestamente se llevaron 196 toneladas de oro a Europa. Bueno, en los últimos 10 años, las mineras extranjeras y los ricos de México, 2 por cierto, han extraído más de el oro que se llevaron los españoles. ¿Por qué? Bueno, porque antes se hacían agujeros en la tierra y se iba buscando las vetas, oro, plata, todas estas cosas. Hoy esas empresas destruyen los cerros completamente, y por eso la cantidad de oro y plata y todo esto es increíble. Y lo más increíble es que el Estado mexicano los siga apoyando. Ahí está el neocolonialismo que no quieren ver. La idea entonces es que tenemos una visión muy, muy reducida de nuestra historia ancestral. Somos una de las 6 civilizaciones más antiguas y con origen autónomo. Y a diferencia de las otras 4, que son Egipto, Mesopotamia, China e India, que ellas pertenecen al continente euroasiático africano. Es un solo continente, no son 3. Y Europa es una península de ese gran continente. Entonces, fíjese cómo estamos llenos de mentiras. Dicen el viejo continente. Pues no es viejo ni es continente. Bueno, pues esta gente ha utilizado a los mexicas como fueran los griegos o los romanos de Europa. Y sobre ello, en los últimos 200 años, los criollos fundan este país malamente llamado México, porque además legalmente este país se llama Estados Unidos Mexicanos. Y lo hacen los españoles y los criollos, y se disfrazan. Esto es algo muy interesante. Los gachupines, que siempre habían tenido durante la colonia todo el poder en las manos, firman un documento en el que renuncian a ser súbditos de la corona española y se asumen como flamantes ciudadanos mexicanos. Y entonces, después de 4 años, que la guerra había sido iniciada por los criollos para quitarles el poder, después de estos años,
3 años en los que se trata de definir qué clase de país vamos a tener, Iturbide, criollo y traidor, de un golpe de timón crea el primer imperio mexicano del Anáhuac. Y claro, es un imperio que dura 9 meses. Pero nos queda claro que igual que Morelos en 1813 convoca el primer congreso el primer congreso del Anáhuac en Chilpancingo. O sea que ya se sabe que el nombre original de esta tierra es Anáhuac y está entre comillas en las fuentes históricas. Busque usted a Sagún y al final tiene de su libro, tiene palabras que pueden entenderse con mayor exactitud. Y una de esas palabras es Anáhuac, porque Anáhuac es la tierra rodeada de las grandes aguas. Y Sem Anáhuac es los pueblos que van desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, son la misma civilización. El punto al que queremos llegar después de toda esta perorata es que algunas personas, desde mi humilde punto de vista, mal informadas, poco estudiadas, poco investigadoras, toman las cosas hacia el aire y toman de aquí, de allá y de acullá y ya se forman su rollo histórico. Capaz que esa gente dice lo mismo de su servidor. Pues sí, realmente creo que sí, así es. Uno ve lo que quiere ver, escucha lo que quiere escuchar, punto. Entonces ellos, los criollos, después de 4 años, los gachupines después de 4 años se dan cuenta que todo es igual, que los ricos son los gachupines, y ahora como mexicanos, y que los criollos pues siguen siendo secundones porque no tienen el poder. Y entonces en 1828 deciden los criollos traicionar a sus compinches gachupines y los corren de México. A diferencia de la corona española, que cuando expulsa a los judíos de España no les permiten sacar nada. No hay caballos, no hay burros, es lo que llevan puesto. Con eso salen de la península. Y aquí nuestros ineptos criollos pues permitieron que los españoles se llevaran toda su riqueza acumulada durante tanto tiempo. Por eso el país nace después de 11 años de guerra y una fuga tremenda de capitales. Surge un México pobre, con grandes pretensiones imperiales, pero al final un país imaginario, como dice Guillermo Bonfil Batalla. Y todo esto se enmarca en el concepto de que la corona española vino a traer la libertad, la cultura, al verdadero Dios, la verdadera religión y la forma de entender el mundo y la vida. Educayotl AC. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado.